1.600 euros. Eso es lo que cuesta vivir en Bérgamo o en el norte si venís solo. Pero si venís con tu pareja o un compañero de piso, la cosa cambia bastante y para bien. Hoy te voy a contar todos los gastos reales, sin mentirte y sin redondear. Números de alguien que vive acá hace mucho tiempo y los paga todos los meses. Así que si querés saber cuánto cuesta la vida en el norte de Italia, quédate porque este video es para vos. Estamos en Bérgamo, al norte de Italia, en la región de Lombardía. Es una ciudad que está a 50 minutos de Milán en tren, que tiene su propio aeropuerto internacional y con un costo de vida considerablemente más accesible que la gran ciudad. De hecho, vivir en Bérgamo cuesta un 23% más barato que vivir en Milán, que no es un dato menor si estás pensando en venir a vivir al norte de Italia. Yo llegué a esta ciudad con mi pareja en el año 2024, específicamente en el mes de abril. Hoy por hoy vivo en un departamento en el centro de Bérgamo, así que en este video no va a haber especulaciones. Va a haber datos reales. Empecemos por el gasto más grande, que es la vivienda. Yo pago 850 euros por mes de alquiler en el pleno centro de Bérgamo. A eso obviamente tenés que agregarle unos 150 euros de expensas en este caso, que cubren la luz del edificio y el mantenimiento general, como la limpieza, etc. Entonces, en total, solo para tener un techo tenemos 1000 euros por mes. Ahora, ¿esto es caro o barato? Bueno, depende con qué lo comparás. En Milán, como hablábamos anteriormente, quizás este mismo departamento te costaría fácil un 50% más. Ahora, si te alejas un poco del centro de Bérgamo, vas a poder encontrar opciones mucho más baratas, desde los 550 euros, 600, 650 y por ahí. Pero hay algo que no te dicen los videos motivacionales cuando uno va a emigrar. El mercado de alquileres en el norte de Italia, o en toda Italia en general, es muy competitivo y no es que vas a llegar y vas a encontrar alquiler al toque. Vas a tener que tener mucha paciencia, tocar muchas puertas y preguntar en muchas inmobiliarias. Y otra de las cosas es que si no tenés todavía un contrato laboral italiano, vas a necesitar seguramente poder contar con un garante. El segundo gran gasto importante que tenemos es la comida. Entre mi pareja y yo gastamos aproximadamente entre 250 y 300 euros por mes solo en comida. Vamos a ponerle un promedio de 275 euros por mes. Pero bueno, eso incluye todo: desayuno, almuerzo, cena, merienda, productos de limpieza, etc. En Bérgamo tenés opciones para todos los bolsillos. El Eurospin es el más económico, que es ideal para los básicos: pasta, arroz, conservas, lácteos, etc. Y luego por el otro lado tenés el Esselunga, que es notablemente mejor en variedad y calidad, pero también lo notás en el precio. Un dato que me sorprendió cuando llegué es que la pasta, el aceite de oliva, los tomates, todo lo básico de la cocina italiana es muy accesible. Si venís de Argentina y estás acostumbrado a cocinar en casa, vas a estar muy cómodo con este número. Bueno, ahora hablemos un poco del transporte. En este caso hay dos realidades, depende de cómo te muevas por la ciudad. En mi caso yo uso auto y en combustible dice el gasto entre 100 y 120 euros por mes. Obviamente esto siempre depende de cuánto uses el auto. Este número en las últimas semanas aumentó un poco porque aumentó el precio del diésel y de la nafta. Entonces justamente eso hace que este valor de 100, 120 euros varíe y varíe para peor. Y a eso además hay que sumarle seguro y mantenimiento. Pero bueno, va a depender mucho del tipo de vehículo que tengas. Mi pareja, en cambio, que usa el transporte público todos los días, el abono urbano sale entre 30 y 35 euros por mes. El transporte público es bastante puntual para los estándares italianos y la verdad que está bien conectado dentro de toda la ciudad. Y además, si necesitas ir, por ejemplo, a Milán, estás a 50 minutos en tren y sale entre 5 y 6 euros el trayecto. Bueno, ahora vamos con los servicios, que este es el bloque que más sorprende a los recién llegados. De luz tenemos entre 80 y 100 euros por mes. Este es el servicio más caro, dado que en el norte la electricidad cuesta un poco más que en el sur. Y en invierno, si solamente te calefaccionás con electricidad, esto puede subir bastante más. De gas tenemos unos 50 euros por mes. Se paga bimestral, así que sería unos 25 euros cada 2 meses. En nuestro caso, el gas nos sirve para el agua caliente y para cocinar. La calefacción es centralizada del edificio, por lo que en este caso ese gasto viene en las expensas. Luego tenemos internet en el hogar, fibra óptica, FTTH. Del nodo viene un cable de fibra directamente hacia el módem. Pagamos 25 euros por mes, anda bien, es rápida, no se corta, así que no tenemos quejas. De celular con la compañía Veri pagamos 6 euros por mes. En este caso es un plan básico donde tenemos 150 GB para gastar o usar como queramos. Honestamente funciona
funciona muy bien, tenemos señal 5G en todos lados. Entonces, en total de servicios tenemos aproximadamente 150 euros por mes. Y por último, ahora sí vamos con el ocio. ¿A qué le llamo yo ocio? Salir a comer, tomar algo, salir de fiesta, ir al cine, cosas del estilo. Nosotros le destinamos aproximadamente 150 euros por mes. Aunque en realidad este número es el más variable de todos, porque obviamente hay meses o hay semanas donde salimos más que otras. Lo que sí te puedo decir es que Bérgamo tiene una ventaja enorme. Podés tomar un aperitivo en Chita Alta con una vista que vale 1000 euros y pagar solamente los 5 euros que vale el corneto con el café. Si salís a comer mucho, este número obviamente va a subir, pero si cocinás en casa y te reservás una salida por semana, 150 euros es más que manejable. Bueno, ahora sí, entonces llegamos al momento final al que todos estábamos esperando, que es donde hacemos la cuenta exacta de cuánto es lo que gastamos por mes viviendo en el norte de Italia. Entonces, de vivienda tenemos 1000 euros por mes. Después tenemos comida 275, transporte 110, servicio 150 y ocio 150. Y el total, entonces, para vivir en el centro de Bérgamo es aproximadamente 1680 euros por mes. Acá viene uno de los datos fundamentales para meter en esta cuenta, que es sobre todo que yo, al vivir con mi pareja, estos gastos o este número en general se divide en su gran mayoría por 2. Entonces estaremos pagando alrededor de 850 euros, 900 euros cada uno. Este es un dato muy importante que hay que tener en cuenta, porque obviamente el gasto mensual va a ser mucho mayor si uno se hace cargo de absolutamente todos los gastos de alquiler, expensas, servicios. Ahora, si vos lo dividís, una pareja, un compañero, estos gastos se van a reducir al menos por la mitad. Así que bueno, amigos, ahora sí llegamos al final. Si este video te fue útil, ya sabes lo que cuesta: campanita, like y suscribirse para poder seguir motivando al algoritmo de YouTube a que siga recomendando los videos. Obviamente, si tenés alguna duda sobre lo que es mudarse al norte, algún gasto puntual que no mencioné en este video y demás, sos más que bienvenido o bienvenida a dejarlo en la caja de comentarios, que voy a estar leyendo y respondiendo absolutamente todos los mensajes. Una vez más, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau.